Y yo pondría todo el vídeo entero si es necesario, pero como es un poco largo, creo que es importante que podamos entrar en directo y empezar el Discovering Tech Stories número 3. ¿Qué es Discovering Tech Stories? ¿Qué es este podcast? Este podcast es un escaparate para el mundo techie, para la gente que está en este sector tan interesante, tan creativo, tan, bueno, con unas capacidades pues impresionantes y con unas aplicaciones a todos los niveles. Allí donde creáis que es poco probable que haya alguien programando, muy probablemente haya alguien que haya estado programando muchísimo para que esa experiencia de usuario o que para que toda esa logística o todos esos productos lleguen a tu casa o sean creados de la forma que tú los recibes, los usas, los consumes. En fin, esto es el programa número 3 de Discovery Tech Stories, como hemos dicho. Yo soy Xavi Capa, el host del programa, y tengo aquí a Marcel Gozalvo, que es el compañero que se encarga de las entrevistas conmigo, que estamos aquí haciendo un poquito el toma y daca. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Qué tal la última entrevista? Qué chula con Pedro Pablo Aparicio. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal, Xavi? Gracias por volver a estar aquí. Yo estoy muy contento de volver a estar y muchas ganas de hacer la segunda entrevista. La primera estuvo genial con Pedro. Además disfrutamos y fue muy fácil y nos explicó cosas muy interesantes y además pasamos un muy buen rato y aprendimos, que también se trata de eso, ¿no? Y ahora ya muchas ganas de hacer esta segunda entrevista y muy entregado a ver cómo va. Pues esta semana hablamos de un sector que es muy interesante, que también está relacionado obviamente con la tecnología. De hecho, es uno de los precursores de muchas cosas que luego vemos aplicadas al día a día, que es el sector gaming, ¿no? El sector de la gamificación, el sector de los propios videojuegos, ya hablando ya directamente del producto interesante. Los videojuegos han llegado a ser, han conseguido ser una de los sectores, de las industrias predominantes y nos han creado mundos que, bueno, con los que prácticamente no podíamos ni imaginar, ¿no? Hemos conseguido hacer cosas o vivir experiencias maravillosas. Los videojuegos son hoy en día y todas sus variantes, pues un producto de consumo masivo, pero no siempre ha sido así. Tenemos mucho talento en los videojuegos, pero es que además tocan muchos palos, muchos sectores. El musical, el de la producción musical, que también está dentro de la programación, ¿no? Porque hay que programar ese sonido, el tema del arte de los videojuegos, todo el desarrollo, en fin, que no me enrollo, que como me encantan los videojuegos, Marcel, yo aquí empezaría a hablar y haría el podcast yo solo. Así que te voy a dejar que nos presentes a nuestro invitado, que para mí es un honor tenerlo aquí, y con ello, pues empezamos la entrevista. Hoy tenemos como invitado a Adrián. Es un placer tenerlo por aquí. Es un desarrollador de videojuegos que tiene mucha pasión por ello. Ya tiene una carrera en ello y la verdad es que tengo muchas ganas de saber y ver qué nos explica, porque lo conocí realmente a través de un vídeo de YouTube, el cual explicaba las enseñanzas o lecciones que sacó de desarrollar su propio engine de videojuegos, ¿no? Su propia plataforma para desarrollar videojuegos 2D. Y creo que esto y además lo hizo como proyecto personal, ¿no? Y creo que esto es ser muy valiente y porque es echarle muchas horas y dar muchos palos, darte muchos palos, pero de aquí pues se aprenden muchas lecciones. Y a través de eso, pues ya contacté con él y hicimos un par de llamadas y lo vi que, bueno, muy interesante y que nos puede explicar mucho. Y para introducirlo, pues qué mejor que nos lo diga él directamente, que nos Sí, explique, se introduzca bienvenido. él. A ver si... Bienvenido, Adrián. Dale, ahí estamos, bienvenido. Se hizo la luz. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas de hablar, viendo el nivel de los interlocutores, pues la Bueno. anterior entrevista y todo, bueno, Primero de con todo, muchas nos ganas. gustaría, Adrián, empezar por lo básico y porque es esencial, que es que te presentes desde el punto de vista techie, ¿no? Lo que haces, en qué proyecto estás ahora, dónde trabajas y un poco cómo te definirías. Bueno, pues yo soy Adrián y básicamente soy programador de videojuegos, que puede ser un término un poco general, pero actualmente, por ejemplo, estoy centrado en gameplay. Se pueden programar muchas cosas, como ha dicho Xavi, se puede programar el audio, los gráficos, el gameplay, es otra de estas áreas. Y ahí estoy yo, estoy en una empresa de aquí de Barcelona. La empresa se llama Alquimia Studios y es... bueno, es como, digamos, una filial de THQ, que es una empresa más grande, que a lo mejor la conocéis. Tiene bastantes títulos bastante famosos bajo su paraguas. Y ahora estamos haciendo el remake de Gothic, que no sé si lo conocéis, pero se supone es un juego de culto. Yo no lo conozco, pero no sé si Xavi sabe.
Yo es que ya pinto canas, entonces así me pasa que cuando me hablas de Gothic me emociono, pero como hoy no... Exacto. Esto siempre ilusiona, ¿no? Que puedas entrar en juegos así. Pero como vamos a tocar juegos que te ilusionan, juegos que te han influenciado, juegos que están ahí en tu presente, pero también en tu pasado, ¿no? Que te han motivado, pues yo creo que vamos con las preguntas de la entrevista y va a ser súper chulo. Me hace mucha ilusión, la verdad. Los videojuegos me emocionan. Bien, pues ya que hablabas de este sector y del sector de la industria de los videojuegos, yo como programador también he tocado un poquito, pero he pasado de puntillas, y lo que he visto es que parece que es un sector muy competitivo y que no es fácil entrar, y una vez dentro, pues que hay que hacerlo realmente bien, porque al final el videojuego es un producto muy complejo de software, creo que es de los más, o de uno de los más complejos, porque como habéis dicho, toca muchas piezas y además tienes que hacer que el jugador se lo pase bien, que esto ya no entra dentro de lo técnico, ya es otra cosa, es más magia. Así que la siguiente pregunta que quería preguntar es, ¿cómo crees cómo destacar en este sector o en esta industria? ¿Cómo hacer las cosas bien para poder desarrollar, ¿no? y estar ahí? Sí, pues como has dicho, es un sector bastante difícil, sobre todo para entrar, y sobre todo para entrar ahora. Porque si te remontas unos pocos años atrás, era un sector mucho menos poblado, pero sí que los requisitos de entrada a lo mejor eran un poco menores, o podías entrar más de rebote viniendo de algún otro tipo de industria, a lo mejor. Ya te digo yo, o sea, gente que lleva más años que yo en esta industria, yo conozco perfiles que no vienen directamente de la programación o no vienen directamente del arte o no vienen de una carrera específica de diseño. Pero ahora, por ejemplo, sí que, como tú dices, se ha vuelto muy competitivo, sobre todo a nivel de entrada. Ahora mismo hay un cuello de botella enorme entre recién graduados y empresas a las que quieren optar. Al menos hablando a nivel nacional. A nivel internacional sí que hay un poco más de oportunidades, pero a nivel nacional la verdad es que el número de egresados pues, crece mucho, pero el número de empresas se mantiene un poco y no es capaz de absorber. Entonces sí que se genera esa competitividad y la verdad es que lo que yo he sentido es que hay que destacar mucho y que hay que impresionar mucho y que todo lo que hagas es poco. O sea, yo, por ejemplo, sí que es verdad que el proyecto que hice, pues tú lo ves y cuando lees lo que es y tal, pues impresiona un poco el Game Engine, porque no todo el mundo hace un Game Engine. Pero yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, yo no tenía ni idea de que eso fuese a impresionar. Yo me di cuenta después. Claro. Pero sí que es verdad que un proyecto así como muy bestia y que toque un montón de capas de programación, pues sí que impresiona bastante. Entonces, ese tipo de proyectos parece ser que sí son un poco una forma buena de entrar y de destacar. Pero por ejemplo, no todo el mundo obviamente puede permitirse pues, meterse en un proyecto monstruoso desde la universidad o un poquito después o cuando sea. Entonces, sí, es complicado. Sí, Es complicado entrar y seguir. Y has hablado también del tema internacionalización y me gustaría preguntarte, ¿tú crees que también hay una poco fuga de talento en este sector de videojuegos hacia otros países? Ya que, como has dicho, hay un cuello de botella, ¿no? Porque está claro que talento hay, Marcel. Es decir, lo tenemos aquí, o sea, que eso está claro. Pero está clarísimo. Pero es eso, es la sensación un poquito general, sin ser algo alarmante. Sí, yo creo que sí que lo hay. A lo mejor no lo hay más que en otras áreas o que en otras industrias o incluso dentro del propio software. Pero sí sigue la tendencia de que las empresas no pueden absorber tantos graduados porque lo que decrece no es la cantidad de empresas, lo que crece es la cantidad de egresados, de graduados. Entonces, si ese número sigue creciendo, probablemente sí esa fuga se acentúe todavía más con los años. Claro. Pero sí que es verdad que está pasando un poco la inversa, que están llegando empresas de fuera aquí. Y eso sí que puede ayudar a paliar bastante esa fuga. Porque yo, por ejemplo, me ha pasado, yo desde que salí de la universidad, pues tenía un pie fuera del país prácticamente. Es más, en las empresas en las que he trabajado, ninguna ha sido local. O sea, están ubicadas aquí, pero no tienen ni origen ni financiación local. Son empresas y la verdad es que son empresas que han apoyado bastante el desarrollo local, porque claro, vienen con muchos recursos, vienen con proyectos muy grandes, contratan a mucha gente. Claro. Tienen unas condiciones muy, muy interesantes también para los empleados.
Y yo siempre he estado rotando por ahí, por esos que han venido, o sea que... Y ahora vamos con preguntas creo que son más divertidas y creo que también son obligadas para esta entrevista. La primera sería, ¿cuáles son tus videojuegos favoritos indie y cuáles son los favoritos de AAA? Puedes hacer una lista de 250 por cada... Tú piensas que ahora estamos un poquito con la introducción, es decir, para que la gente que se conecta con nosotros en directo o cuando sea, sepa quién es Adrián Egea, sepa qué le gusta, a qué se dedica, a qué se ha dedicado y bueno, y un poco nos explicas el camino y también es un poco el picar el camino, es saber hacia dónde vas, ¿no? Que al final es uno, pues saber eso que quiere, eso que busca. Indie, así puede ser de todos los tiempos, no tiene que ser actual, pero el que tú quieras. Pues la verdad es que a mí me pasa que como el tema consolas entró bastante tarde en mi casa, yo era el chaval que cuando todos estaban con la Game Boy yo estaba con lo que hubiese antes. Que creo que antes no había nada, así que estaba jugando a otras cosas. Entonces ya, unos pocos años después ya me pilló la Game Boy y ya sí que fui pillando alguna consolita y tal. Pero yo iba súper tarde siempre en todo. Entonces mis gustos se quedan aún un poco en la generación que realmente le corresponde a la anterior a mí. Y a mí me gustan mucho los juegos 2D, arcade. De esos mis favoritos, si tuviese que decir uno, diría Metal Slug, como queramos decirlo. Toda la saga. La verdad es que me parece... Es un juego que me llamó mucho la atención al principio, pero yo no entendía la calidad que tenía. Yo ahora con los años entiendo que a nivel de pixel art, por ejemplo, es uno de los juegos más apreciados del ámbito 2D y pixel art, porque tiene un pixel art muy complejo y muchas animaciones, aunque no lo parezca. Entonces Metal Slug me moló bastante. Y luego cuando empecé ya a jugar, recuerdo que cuando me compré la PS3, ahí ya sí que jugué... bueno, antes de eso tuve la Play 1, que me encantaba el Crash Bandicoot 3. Eso me marcó bastante. Piensa, Adrián, que diciendo Metal Slug, hay gente que nos estará viendo y escuchando, que tenemos canales only audio, y dirá, ¿qué es eso? Claro, gente joven que dirá, ¿de qué me está hablando? Pues son juegos extraordinarios 2D que marcaron una época, ¿no? Maravillosos. Sí. Además, a nivel técnico también destacaron mucho. Aunque ahora ya no lo parece, pero en su época sí. Decirte que costaban 10.000 pesetas los juegos de la Neo Geo en su momento, 10.000 pesetas eran un mundo para un niño de mi época, 10.000 pesetas hacía que no los pudiera comprar, básicamente. Y has dicho Crash Bandicoot, ese sería el AAA, porque estaría dentro de, aunque es un juego que parezca con ese tipo de gráfico, ¿no? Más cartoon y demás, es un AAA. Sí, claro, para la época sí era un AAA. De aquella época sí, diría que Crash Bandicoot, la verdad. Y puede que alguno de estos de tipo Mario Kart, el de los Looney Tunes Racing, también me marcó muchísimo. Y luego ya me compré la Play 3 y creo que de los que más me marcaron, a lo mejor no tiene por qué ser uno de los AAA más famosos, pero sí que el Castlevania, el Lord of Shadows, el que se hizo aquí en Mercury Steam, en España. Y yo, claro, por aquella época, pues ya empezaba a cacharrear con los ordenadores y creo que ya, no sé si estaba queriendo estudiar informática ya o algo. Pero claro, yo cuando me di cuenta, creo que fue unos pocos años después, cuando me di cuenta de que eso estaba hecho en España, el juego me gustaba todavía más, porque yo decía, joder, es que esto se ha hecho aquí y yo estoy queriendo estudiar algo similar a esto y podría incluso trabajar aquí. O sea, me explotó la cabeza solo de pensar de que yo iba a tener siquiera la oportunidad de poder pensar en que aquí podría quedarme a trabajar y a hacer videojuegos. Y de hecho en Mercury Steam... hasta que ya empecé a trabajar estos últimos años, pero lo tenía en el punto de mira. Yo le echaba el currículum cada mes, creo. Claro que sí. Normal. Pues hablando de videojuegos, si te digo las palabras videojuego clásico, entiendo que te vienen a la cabeza muchos títulos, ¿no? Pero dime uno que te hubiese querido ser partícipe, ¿no? de su desarrollo o estar en la parte de gameplay o haber sido parte, ¿no? de su fabricación. Bueno, pues nunca he tenido así uno en concreto favorito, pero si me lo preguntas ahora, últimamente sí me ha interesado mucho porque probé la trial free, la versión free del World of Warcraft. Nunca había jugado. Y últimamente con los desarrollos que estoy haciendo en la empresa y tal, empecé a jugar y sí que me hubiera gustado estar en el WoW, trabajando en el WoW. Por algo muy concreto, es por cuando ves un juego muy grande, no te das cuenta, pero la cantidad ingente de datos que hay por debajo, todo está cuantificado, todo está
etiquetado, todo tiene un valor, absolutamente todo. Y cuando te das cuenta de la cantidad de elementos que tiene un juego, el WoW o cualquier otro más sencillo incluso, la cantidad de datos que hay por debajo es increíble. Y el WoW tiene que tener una... Si paras, ¿no? Si paras, a veces lo hago yo que digo, me lo estoy jugando pasándolo bien o lo que estoy haciendo es analizando cómo se ha hecho. Y a veces me pasa que digo, no lo estoy pasando bien, estoy analizando cómo se ha hecho, ¿no? Y si paras el momento de jugar, nada, coges 5 frames, 50 frames, bueno, ya me entiendes, ¿no? Lo paras y empiezas a mirar y todo lo que está pasando en el momento en la pantalla y te entiendo perfectamente la sensación de decir, wow, de decir, ¿cómo se ha hecho esto? Quisiera ver el código, quisiera estar ahí. Sí, a mí te digo, el juego que te diría yo sería Ultima Online, para que veas. Y esos son de los primeros multijugadores MMO que todo estaba cuantificado. Si andabas, subías skill de andar. Si domabas un pajarito, era extraordinario y era arcaico. Era la primera vez que se hacía un juego de esas características, ¿no? Es muy ilusionante. Claro, a mí es que me atrae mucho la parte técnica de los videojuegos, obviamente. Y entonces, si yo estoy jugando un juego y como vea alguna película así un poco extraña que diga, joder, esto tiene que ser complicado de hacer por debajo, ya está. Ya para el juego y ya a pensar otra cosa. Da igual. Sí, de hecho a mí me ha pasado lo mismo y a veces también lo pienso, no sé si también nos pasará a los magos, por ejemplo, que si van a ver trucos de magia no se lo pasan tan bien, ¿no? No disfrutan tanto, sino están pensando cómo se hace, ¿no? Es un símil buenísimo, sí, exacto. Existe de hecho un programa que se llama Full As, que es de magos que intentan impresionar a otros magos que tienen muchísima experiencia y si no consiguen averiguar dónde está el truco, han ganado o como mínimo pasan a la siguiente fase. Eso tenía que estar haciéndose también con programadores. Bueno, claro, no saber cómo es programado esto, pues oye, Full As, pero versión programador, estaría genial. Pues esta ha sido la parte de la introducción que, como ves, ha sido para poderte conocer un poco y yo creo que debemos pasar ya, si te parece bien, Marcel, a los primeros años, ¿no? Porque todo tiene un comienzo, todo tiene una base desde la que crecemos. Así que, pues vamos con los primeros años de Adrián Egea. Sí, venga, vamos allá. Sin pensártelo mucho, ¿qué querías ser de pequeño? Yo quería ser dibujante de cómics. Wow. ¿Y en qué momento se truncó o cambiaste de opinión? Pues en el momento en que es algo bastante feo le pasa a muchas personas jóvenes y que llega un familiar y le dice, eso no da dinero. ¿Qué dices? Ahí se me acabó, te lo juro. Y me ha supuesto un trauma de por vida. Pero yo, o sea, lo que tienen en común la programación y el dibujo, bueno, diseño de cómics, dibujo de cómics, como queramos llamarlo, es que son actividades creativas. Y sin darme cuenta yo reconduje mi vida hacia algo creativo, que es la programación, aunque no lo parezca. Sí. Pero, por ejemplo, yo de pequeño me flipaba jugar a los Lego, o sea, es el juego de mi vida, los Lego. Y con los años me he dado cuenta de que programar es jugar a los Lego. Así que volvemos a lo mismo. Algún día podré dibujar mi propio cómic si tengo suficiente tiempo y suficientes recursos. Pero la verdad es que la programación sí que supuso también otra pasión en mi vida y no la voy a tirar a la basura por volver a lo otro. Lo intentaré compatibilizar algún día. Haciendo un videojuego, pues intentaré hacer yo también algún dibujo o algo. Claro, no, es que de hecho te iba a preguntar, porque al final, estando ahí desarrollando videojuegos con tu equipo, tienes mucho contacto, ¿no? Con la parte artística, la parte técnica artística que tienen que al final te dan sus sprites o dile como quieras, que tienes que pintarlos por pantalla. Y al final no tienes bastante contacto, pero no te has atrevido, ¿no? A dibujar alguna cosa o, bueno, supongo que requiere... Bueno, en casa sí que, bueno, de vez en cuando sigo dibujando. Siempre se me ha dado bien, entre comillas. Tendría que terminar de pulirme, pero sí que me encanta dibujar y siempre lo sigo practicando de vez en cuando, nada profesional. En los últimos años sí que descubrí el pixel art. Y yo pensaba que se hacía así muy a lo loco, en plan, pues bueno, coges cuadraditos y los haces y ya está. Pero no, tiene mucha técnica y mucha cosa. Y estos últimos años también he estado intentando desarrollarme un poco en el pixel art de forma amateur. Y lo que dices, en el trabajo lo disfruto mucho cuando estoy en contacto con artistas o diseñadores en general. La verdad es que lo disfruto mucho porque eso de simplemente poder estar, aunque sea en la valla, apoyado, ¿no? Como un abuelo viendo la obra, como el arte del juego se desarrolla y luego te dicen, venga, ahora toma, cógelo tú y añádele la interactividad que sea y tal. Pues simplemente estando en el desarrollo, en el proceso creativo, podemos decir que ya me doy por conforme, la verdad. Claro.
¿Conoces Sí. el videojuego Comic Zone? Que no sé si Sí. te sonará. Sí, Viene mucho a lo que tú acabas de decir, ¿no? Es un videojuego que es un cómic, que cada escenario es una viñeta, Ujú. por lo que tú puedes elegir diferentes caminos, cómo avanzas. Me parece una obra de arte, o sea, sí. maravilloso y muy disfrutable. Y creo que lo podéis conseguir muy baratito en algunas plataformas, porque está en arcade, incluso creo que está para PlayStation, para Xbox, descargable por poco. ¿Eso es lo que crees que podría llegarse a unir en algún momento dado? O, sí. Pues yo creo, de hecho yo creo que ya existe algo parecido, aunque no tenga forma de cómic como tal, sí que existe mucha, ¿cómo decirlo?, novela interactiva, sí que existe mucha aventura gráfica interactiva, y sé que no está estructurado en forma de viñetas, pero sí que el flujo que sigue en ese tipo de juegos se parece bastante. Son historias que se centran más en unos gráficos estáticos y en contacto una historia a través de esos gráficos estáticos y un poquito de interactividad. Sí que hay muchos juegos así, desde siempre los ha habido, creo. Me atrevería a decir incluso que yo qué sé, Treasure Island, creo que se llama. No, Monkey Monkey Island, Island. perdona. Monkey Este Island, sí sí. he jugado. Pues podría ser un ejemplo perfecto de eso. Sí, total. Una aventura gráfica así 2D que tenía como, sí, escenas más cómicas, ¿verdad? Sí. Pues ahora me ha venido a la cabeza también, quería saber, ¿qué te impulsó a dedicarte al desarrollo de los videojuegos? ¿Cuál fue tu motivación principal? ¿O dijiste, mira, a partir de ahora ya me he iluminado y quiero ir, ¿no? Por ahí. Esa es mi idea. Pues yo creo que empecé un poco como toda la gente que se quiere dedicar a esto, simplemente porque estaba en la época de que me gustaban los videojuegos y de alguna forma tu subconsciente te dice, oye, hay por ahí un camino por el que puedes tirar que es medio técnico, medio... que hoy en día puedes acabar haciendo videojuegos. Entonces tu cerebro empieza a configurarse, ¿no? Es decir, me gustan los videojuegos, quiero acabar haciendo videojuegos, pero realmente no tienes ni idea de cómo interconectar los 200 puntos que hay por en medio desde que eres un chaval y quieres eso hasta que acabas haciéndolos. Y sí que, claro, pues empiezas a jugar a juegos, empiezas a jugar con el ordenador, con la consola, con tal. Empiezas a cacharrear y a través de ahí me di cuenta que también me gusta la informática. Pero era una informática muy del hogar. Yo realmente no tenía ni idea de lo que era programar ni que eso existiese. Yo me dedicaba pues a arreglar mi ordenador, a arreglar el ordenador de otra persona, un vecino, familiar. Entonces, pero también la gente te influye mucho en eso, ¿no? Y te empiezan a decir, ay, qué bien se te dan los ordenadores, hijo, sí que esto es una maravilla, qué bien se te da. Tú tienes que dedicarte a esto, porque es lo que se te da bien. Pero eso no es programar. No. Pues claro, mi cerebro de niño se configura en eso, ¿no? Y al final, pues, llegó a segundo de bachiller y aún no tenía ni idea de lo que quería hacer. Me encantaba dibujar. La gente me decía, como te gusta dibujar, pues dedícate a ser arquitecto. Es terrible. O sea, no voy a profundizar en eso porque esas cosas son terribles. Es frase muy de padre. Es Sí. Tú lo que tienes que ser es banquero. Exacto. Fiscal del Estado, hijo. Y al final del todo cojo y me decido por informática, porque digo, bueno, como me gustan los ordenadores y parece que está un poco esto así en auge, pero ya te digo, no, es que me planto en segundo de bachiller y no tenía ni idea tampoco. O sea que elegí por ahí y ese verano, pues me descargué un libro de C, que creo que es lo peor que pude haber hecho para empezar a aprender, porque no entendí nada. Me descargué un libro de C, lo ojeaba y le daba vueltas y yo decía, no, esto me tiene que estar a mí en la cabeza porque es lo que yo voy a hacer. Entonces, pero no me entraba. Y sí que mi facultad hizo un cursillo de como iniciación a la carrera, para que vieses de lo que iba en la carrera. Entonces lo hice y ya más o menos empecé a entender un poco y tal. Y cuando entré a la carrera, ya te digo, todo esto sin gustarme a mí la programación ni nada. Me gustó después, un poco en la carrera. Ya empecé a ver que eso, la lógica que sea de fondo, eso, de alguna forma, sin saberlo, sí que lo relacionaba un poco con esto que os decía de la infancia, de jugar a los Lego, de bloques lógicos que juntas y tal. Entonces me hizo un poco clic en la cabeza y ya me empezó a gustar. Y a partir de ahí tiré del hilo. Y eso, programación. Luego ya los videojuegos vinieron cuando conocí a algunos compañeros que ya venían con un trasfondo mucho más grande de programación. Había incluso en el cursillo había chavales de 13 años que venían con 3 aplicaciones debajo del brazo ya, y yo y mis compañeros que veníamos de la nada absoluta, pues era súper desmoralizador aquello. Y nos dimos caña un poco para ponernos al día. Y entonces yo veía que había gente que ya sabía pues hacer jueguecitos muy chorra en pantalla y dibujaba sprites en pantalla, y dibujaba triángulos y cuadrados y cosas, y podía interactuar con el teclado. Entonces, yo no entendía muy bien qué era aquello, pero sí que aquello era como el punto intermedio entre dedicarse a hacer videojuegos,
y que me gustasen los videojuegos. O sea, yo ahí había entendido qué pasa cuando haces un videojuego. Claro. ¿Qué líneas programas? ¿De dónde viene el input? ¿Hacia dónde va? ¿Qué pasa cuando mandas la señal de dibujar en pantalla o no? Entonces, a partir de ahí ya empecé a tirar del hilo y ya eso fue la locura. Ya me volví Sí, cuando loco y conoces la empecé magia ya... Sí. Ya empecé a tirar del hilo, leer libros, tutoriales, ya eso fue no en avalancha todo. Fue como quitarle un tapón a mi cerebro y decir, vale, esto es lo que yo quería. Solo que casi que no lo sabía. Claro. Y ahora que hemos tirado unos años para atrás, estamos hablando de cuando empezaste a ver los juegos, a ver los videojuegos, a entender cómo funcionaban y tirar por ese camino. ¿Te acuerdas de qué videojuego, cuál fue el primero que hiciste y con qué tecnología y qué era? Buah, videojuego, es difícil, pero... Sí. Tendremos un Adrián Egea compilation de los primeros juegos programados y... sí. No creo, porque yo creo que son... sí que hice muchas demos y trabajos para clase y tal, pero son ese tipo de ejercicios que al año siguiente actualizan Java y ya nunca más vuelve a funcionar tu juego. Y ahí se quedaron. Tengo todos los códigos, pero no arranca ni uno. Sí, yo creo que fue en la universidad, fue un trabajo, porque teníamos un profesor de estadística muy, muy bueno, que le gustaban mucho los videojuegos, entonces te explicaba muchos temas de álgebra a través de los videojuegos. Que eso lo hacía el hombre sin que nadie se lo pidiese, pero sin quererlo se convirtió en el mejor profesor de matemáticas, no porque hablase de videojuegos, sino porque a través de los videojuegos se aprende súper bien y de forma súper gráfica y visual toda el álgebra lineal que llevan los videojuegos implícitas y que básicamente es el primer año de ingeniería informática. Solo que aquí a ti te dicen, pues mira, esta matriz es el espacio vectorial de no sé qué. Y te lo comes y tú eso no entiendes para qué sirve nunca más. Pero claro, este hombre pues ya ves tú, tampoco era para tanto, se dedicaba a lo mejor 3 minutos en explicar para qué servía eso en un videojuego y tal. Entonces a todos nos hacía clic la cabeza. Y ese hombre me mandó un trabajo extra junto con otro compañero, pues que era, como la asignatura era de estadística, nos mandó un trabajo de hacer un videojuego que era un cohete espacial, creo, con meteoritos, y aplicarle a esa escena, pues, aleatoriedad y diferentes tipos de aleatoriedades, ¿no? Y yo creo que eso fue lo primero que hice. Sí, con SDL era la librería, en C. En C y SDL, vaya, eso es picar duro, ¿eh? Sí. Por suerte ya habíamos tocado C en otra asignatura y tal, si no me hubiera dado un palo bastante corto, pero sí. Pues yo, si queréis, damos paso. Hemos hablado de los primeros años, pero sobre todo lo importante, una vez ya estás establecido en este sector, en este mundo, pues es sobrevivir al sector tech y al mundo, ¿no?, de la tecnología. Y claro, saber cuándo es el momento en el que has llegado. Es decir, ya he llegado, ya estoy aquí, pero ¿está tan claro ese punto? Y no es pregunta, ¿eh? Esto es una cosa que te hago yo, te planteo. ¿Está claro el momento que dices, ya estoy aquí, ya he puesto un pie en la puerta? Sí. En mi caso sí, la verdad. Yo en mi caso sí veo un poco dónde está esa frontera. A lo mejor la frontera tiene un poco de margen, pero yo sí veo una frontera. En mi caso, ¿eh? Yo creo que hay gente que a lo mejor puede no verlo. Yo en mi caso di muchas vueltas por empresas que rozaban los videojuegos, porque entrar, eso es otra cosa, si queréis profundizamos luego, lo que es el hecho de entrar a la industria es muy complicado, súper complicado. Como he dicho, hay un tapón de candidatos y cada cual más talentoso que el anterior y talentosa, o sea que imagínate competir ahí. Entonces, claro, yo me pasé unos años trabajando en sectores un poco satelitales a los videojuegos. Trabajé en VR, en realidad virtual, orientada a arquitectura y a diseño y cosas así. Trabajé en gambling, en empresas de gambling, pues, las típicas máquinas tragaperras o de azar, etc. ¿Qué más? Bueno, también hice web y móvil, también los primeros años. Y luego ya sí que, claro, todo esto complementado, al mismo tiempo tenía que trabajar en mi proyecto, porque si solo trabajaba en estas empresas realmente no estaba adquiriendo una formación de videojuegos 100%. Entonces, claro, me estaba desviando más hacia software. Sí. Entonces, yo le daba mucha caña a mi proyecto para dejar patente en mi currículum que, aunque yo estuviese trabajando en otro lado para obtener experiencia laboral y experiencia en tecnologías y programación, etcétera, que yo seguía trabajando en estudiar y en aprender la teoría y la práctica de los videojuegos, etcétera. Y bueno, eso fue un poco los primeros años. Entonces, claro, ya cuando me contactan para el primer videojuego,
que quieren hacer y me contactan para que trabaje y tal, ahí yo sí que puse la frontera. Dije, vale, ya sí estoy dentro. Ya has llegado. Sí, en mi caso sí, pero claro, puede haber mucha gente que siga dando vueltas en otras industrias cercanas o que entre en una empresa de videojuegos y la experiencia sea tan mala que casi ni quiera contarla como experiencia en videojuegos y diga, bueno, yo hasta que no entre en otra mejor no la cuento un poco, que me pasó un poco así también. Yo si queréis, a los que nos estáis escuchando y nos estáis viendo, os resumo la respuesta de Adrián, que es sí. Supo cuándo era el momento. Sí, pero que sí, es fantástico que nos lo explique de esta forma y con esa pasión, porque se nota que te hace ilusión, que el bagaje que tú tienes te influencia en el día a día y en lo que vendrá, y además, pues eso, lo nuevo que vas adquiriendo. Nosotros en esta sección seguimos haciendo preguntas, porque no dejamos de hacerlas, y bueno, las hemos estado ahí preparando en esa cocina que tenemos en Upground, que es quien desarrolla Discovery in Tech Stories. Que, por cierto, estamos en el programa número 3, la Techie Entrevista, con Adrián Egea. Sí, y me quería tirar un poco más del hilo que has hablado de tu proyecto personal, aquí un poco así que has pasado de puntillas, pero vamos a hablar un poco más de esto. Cuéntanos un poco este proyecto personal, si es el único que has hecho más, y un poco cómo ha sido, qué has aprendido y si lo recomiendas, ¿no?, a otros programadores pasar por ahí. Pues sí que he hecho más, he hecho algunos más, aunque son un poco repetitivos porque, por ejemplo, para mi TFG hice otro Game Engine. Pero claro, es que este tipo de proyectos es muy, ¿cómo decirlo? Es muy fácil querer iterar otra vez. Porque como este tipo de proyectos nunca acaban, un engine es como, pues eso, siempre hay features que puedes añadirle, siempre hay cosas que puedes optimizar, siempre es lo que se llama un rabbit hole en inglés, porque además diferentes áreas, o sea, tú puedes profundizar en diferentes áreas. Entonces, si empiezas a trabajar en los gráficos del engine, pues ahí te puedes tirar la vida. Pero es que luego resulta que cuando sales y dices, oh, ya está, bueno, ya he terminado los gráficos, te saltan las físicas por aquí y dices, anda, ¿esto qué es las físicas? Y ahí puedes profundizar otros 3 años si quieres, y luego en no sé qué y no sé cuántos. Te ve el sonido, después de inteligencia artificial, después te viene... Sí. Es muy importante acotar porque si no se te va. Y para mí, en la universidad sí que hice la primera versión, digamos, que fue... era para web. Estaba hecha en JavaScript y en WebGL. Y luego ya lo porté a escritorio, digamos, porque me interesaba porque C++ es el lenguaje en el que se hacen los videojuegos AAA y es el lenguaje más estándar de la industria de los videojuegos. Entonces yo quería tener algo en C++. Entonces me tocó hacerlo en web primero, luego lo hice voluntariamente en C++. Y también hice algún otro proyecto de IA, que también me interesa bastante, inteligencia artificial para videojuegos, que no tiene nada que ver con inteligencia artificial hard, digamos. Sí, la moderna que hay ahora, ¿no? Claro, del machine learning y tal. La IA para videojuegos es mucha matemática, tampoco compleja, pero sí que es mucho matemáticas, mucho gestionar información y mucho truquito. Mucho if-else, ¿no? Dicen. Sí, sí, también. ¿Es una locura, Adrián, hacer un videojuego One Man Army? Es decir, no sé si recuerdas un juego que se llama Bright Memory, creo que es de un programador que lo fichó Microsoft finalmente y que hizo todo. O sea, todo es todo. Y hablamos de un shooter espectacular, ¿eh? Bright Memories creo que se llama, estuvo en Steam, pero luego una verdadera pasada. Es una locura. O sea, hay que estar verdaderamente ser valiente, por decirlo así. Pues depende si hablamos de hacerlo con un engine ya comercial gratuito tipo Unreal, Unity, etcétera, Godot, que está ahora también, o PaintMaker, hay unos cuantos, o hacer el engine desde cero también. Hacer el engine desde cero, desde luego, no lo recomiendo. Si tu plan es hacer un juego, a mí me ha servido mucho para aprender, para asentar unas bases, teoría, para meter cabeza en la industria, etcétera. Hacer un engine tiene muchas utilidades, pero hacer un juego rápido no es una de ellas. Entonces incluso aún usando un engine, también es una locura hacer un juego. Bueno, depende del scope. Hay mucha gente que se dedica, que son one person army, ¿no? Y se dedican a hacer jueguecitos más pequeños con un scope más reducido para Android, para web incluso, o bueno, incluso también para PC. Pero sí, a ver, poderse se puede, pero hay que vigilar la cantidad de features que le quieren meter al juego, el ámbito, todo. Pero sí, por poder se puede, claro. Correcto. Y ahora has hablado también de los distintos trabajos en que has estado, un poco satélite, ¿no? Antes de llegar a tu sector que querías, ¿no? Tu objetivo final. Me gustaría entrar un poco más en términos laborales.
¿Y recuerdas cómo fueron tus primeras entrevistas de trabajo? ¿Qué diferencias viste en empresas de videojuegos, las que no eran de videojuegos? No sé, ¿alguna anécdota que te pasó? ¿Te contratarías? Pues bueno, la verdad que yo a mí sí, no te voy a mentir. Más que nada porque yo creo que sigo teniendo bastante pasión como cuando empecé y eso me da bastante buenas señales, sobre todo de cómo va a desempeñar la persona en el futuro, después de contratarla. Yo creo que la pasión te ayuda mucho. O sea, a un nivel muy tangible, porque hace que esa persona pueda seguir desarrollándose a través de algo que puede ser muy complicado. Pero si al final te apasiona, pues bueno, sacas los recursos que necesitas de donde sea y tiras para adelante. Las entrevistas, a ver, diferencias que encontré con videojuegos. Pues no tantas realmente, ¿eh? No tantas. Sí que es verdad que lo que es el desarrollo de software se concibe de forma muy diferente en desarrollo de videojuegos o en una empresa de software clásico, vamos a decir. Las prioridades son otras, el acercamiento hacia las buenas prácticas y lo que es la ingeniería del software se hace con otras actitudes y de forma diferente. Eso, una vez que estás trabajando, sí se nota. Pero lo que son las entrevistas, la verdad es que yo lo encontré bastante similar. Porque una entrevista, o sea, perdón, si te hacen un test o preguntas, etcétera, si lo hacen de una forma consistente, lo más normal es que te preguntes por las bases. Y las bases se parecen bastante. Claro. En un lado o en otro. Entonces, diferencias no encontré muchas. Sí que a lo mejor la temática de las preguntas y tal, en un lado te preguntan más de, pues, tenemos un personajito que tiene una IA y tienes que moverlo y tal. Entonces, es como mucho más temática videojuegos. Y en otro lado te preguntan lo mismo, pero se llama, yo qué sé, un robot que limpia piscinas, porque es mucho más industrial y corporativo todo, yo qué sé, pero se me hace bastante raro. Para este trabajo que estás ahora, ¿te acuerdas del proceso si fue muy largo? ¿Tuviste que hacer algún juego para entrar o en algún testing, ¿no? de código, como un poco menos, para hacernos una idea? ¿Cómo fue? Sí, pues no fue muy largo el proceso. Sí que hicimos un par de entrevistas, creo, y luego un test. Bueno, sí, un test práctico que básicamente era lo que os he comentado, que me ponían un mapa con unos personajitos que estaban representados por puntitos simplemente. Entonces esos puntos se movían aleatoriamente por la pantalla y tú eras uno de esos puntos. Entonces tenías que implementarle una inteligencia artificial a ese personajillo tuyo para que se comiese a los otros, ¿no? Entonces así demostrabas un poco el flujo completo de implementar una feature que se use por el jugador y que afecte a todo el juego, a todo el mapa, etc. Bueno, y eso son 2 entrevistas y una práctica. Muy bien, qué interesante, hostia. Sí, ¿te costó mucho hacer la práctica o qué? Me dicen que normalmente no son fáciles, o sea que... A ver, no fue algo directo, pero sí que noté que si tenías las bases, que se notaba que atacaban, digamos, a las bases, ¿no? teóricas del desarrollo de videojuegos y en concreto de la inteligencia artificial o de la capa de gameplay, que se llama. Si tienes esa teoría clara, sí que era bastante directo. De hecho, hay muchas entrevistas prácticas, digamos, que son así, que si no lo sabes, a mí me ha pasado, que hay entrevistas que he hecho que no tenía la teoría y a lo mejor me he pegado 3 horas con la entrevista. Y si la conoces, en media hora has terminado y te has ido. Claro, sí, totalmente. Nosotros, sí, estamos en la parte no final del programa, pero estamos entrando en la del presente. No sé si, Marcel, rematamos esta sección y pasamos a las 2 últimas, que son presente y futuro. Estamos un poco me parece bien. Sí, viajando en el tiempo. Decirle que gracias por entrar en esta práctica, que parece muy interesante, pero sí, para mí ya íbamos a la siguiente sección. Vale. Sí, además es muy chula. Yo sé que cuando desarrolléis una máquina de viajes en el tiempo, enviaremos a nuestros entrevistados a que puedan entrevistarse a sí mismos, para que puedan ver otras facetas o dedicarse a otros sectores. Vamos al presente, viendo el presente de este sector tequi. Y, Marcel, tenemos aquí preparadas también preguntas del tiempo actual. Sí, correcto. Hemos dicho que un videojuego al final es algo complejo, ¿no? Es un artefacto complejo de software que tiene muchos componentes y tú puedes estar desarrollando miles. Tú puedes estar metiendo tus manos, ¿no? Ahora toco un poco de sonido, ahora cambio las físicas, ahora meto inteligencia, mejoro el engine gráfico. Pero más concretamente, Adrián,
¿En qué parte más te gusta desarrollar? ¿O qué parte has tocado y has dicho esta no tanto y esta me gustaría profundizar más? Pues mi parte favorita yo creo es la programación de gráficos. Es un campo pues, concreto de esto. Lo que pasa que eso es algo que se toca mucho, o sea, que no se suele tocar, que no se suele tocar mucho, porque eso ya viene desarrollado por los engines. Por ejemplo, en el proyecto en el que estoy estamos usando Unreal Engine 4. Obviamente ese engine ya tiene toda la parte gráfica, todas las partes ya están hechas, físicas, el módulo de gráficos, de scripting, de audio y todo. Entonces, cuando tú desarrollas un juego sobre un engine que ya está hecho, te enfocas en la parte de gameplay que se llama, que es, digamos, pues la lógica de tu juego, pero no te tienes que preocupar de hacer los gráficos y tal. Perdón, el engine de gráficos, el engine de físicas. Entonces, claro, a mí la parte que más me mola es los internals, que se llama, de estos engines, de cómo funcionan por dentro, cómo renderizan en pantalla a través de la tarjeta gráfica, también las físicas, cómo se computan por dentro para representar colisiones en un espacio, etcétera. Pero claro, eso rara vez se toca. Pero sí que desde la capa de gameplay también se disfruta bastante todo eso porque estás haciendo uso de todas esas capas, claro. Tienes que entender cómo funciona. Porque a nivel de Unreal, tú no puedes meterte un poco más abajo a nivel de gráficas y pincharle algunos, yo qué sé, ir a OpenGL o un poco más, un shader o algo, o bueno, es bastante cerrado esto. No, incluso en Unity, por ejemplo, que es código cerrado y Unreal es código abierto, en ambos siempre tienen una ventana para que tú modifiques, te ofrecen varias opciones siempre. Tienes siempre opción de toquetear parámetros y algunas fases del rendering y tal. Y luego en Unreal 4, al ser open source, más todavía prácticamente. Entonces puedes llegar hasta el fondo del engine si quieres y cambiar de cosas. Adrián, ¿cuál prefieres? Yo soy un poco el incisivo, voy haciendo los tips. De los motores que has nombrado o de algunos que no hayas nombrado, ¿tú cuál aunque todos tendrán sus partes buenas y partes no tan buenas, cuál eliges o cuál te gusta más? ¿O todos tienen sus aplicaciones? Sí, yo creo que cada engine se especializa un poco en lo suyo, aunque todos intentan ser engine genéricos, porque al final tienen que abarcar o dar la impresión de que abarcan todo el mercado posible, porque así es como la gente también se adentra en ellos. La gente busca un engine y todos te van a decir, sí, usa mi engine que vale para todo. Pero sí que es verdad que algunos engines tienen puntos fuertes, por ejemplo, para móvil y otros para escritorio o para consola. Por ejemplo, Unreal obviamente está configurado para hacer juegos similares a los AAA. Que también puedes hacer móvil, por ejemplo, pero en móvil, por ejemplo, la gente prefiere ir a Unity porque hay una comunidad mucho más asentada de móvil para Unity, etcétera. Entonces, luego está también por ahí Godot, que ha salido hace poco. Han empezado a pegar fuerte hace poco, pero llevan mucho tiempo con el engine, claro. Si tuviese que elegir, por disfrutarlo yo a la hora de programar, por las tecnologías y por la trayectoria que lleva, yo diría Unreal. Pero si no fuese por eso, diría Unity, porque yo siempre intento tirar por la herramienta que sea más fácil de usar para mi gusto. De hecho, ha pasado que en muchos estudios de todas las entrevistas estas que hice hace tiempo antes de entrar a trabajar, al llegar a Unreal, al mercado, pues explotó. Epic hizo muy bien su jugada, el motor de Unreal pues se ha hecho muy famoso, es muy potente, etcétera. Entonces todas las empresas, digamos que han querido quitar Unity, que la mayoría eran expertos en Unity, quitar Unity y poner Unreal, como si fuese un plug and play. Claro, eso no funciona, eso no funciona. No. Para nada. Hay muchas empresas, hay muchos estudios dándose verdaderas hostias por intentar encontrar gente un poquito experta, aunque sea, en Unreal, etcétera. Y me ha pasado que tú llegas con medio año de Unreal y ya te llaman el experto de Unreal o el senior de Unreal, ¿sabes? Que eso también es peligroso. Sí, bueno, es que al final si te dices, bueno, llevas, yo qué sé, 10 años con C# y te dicen, bueno, ahora vas a hacer con C++ porque es Unreal, ¿no? Y, joder, que no es nada fácil o al revés, ¿no? Yo, por ejemplo, soy en C++, te dicen, bueno, pues vamos a poner C#, venga, es aprender un lenguaje nuevo al final. Aparte de todo el engine, ¿no? Pero no es nada trivial, sí. Pues nosotros seguimos con el presente de Adrián Igea, que es un presente con mucho futuro, así que tenemos esas preguntas para saber en qué punto te encuentras, ¿no? Sí, quería profundizar un poco más con lo que hablamos y hacerte la pregunta a la inversa. ¿Qué es la parte que menos te gusta o te gustaría, o no que menos, sino que,
Bueno, que no te sientes tan atraído, ¿no? No te lo pasas tan bien desarrollando de un juego. Yo diría que es la parte de las animaciones. No porque yo haga animaciones, que no las hago, pero sí que en este proyecto en el que estoy me ha tocado trabajar muchísimo con animaciones de... De hecho, hace poco he terminado de trabajar con ese sector de las animaciones y tal, y me he pasado más a una parte de IA, que también la estoy disfrutando bastante. Pero durante todo este año he estado trabajando en animaciones de humanos, de bípedos, de cuadrúpedos, etcétera, de animales, y he aprendido un montón. O sea, me ha encantado, ¿eh? Está súper chulo y la verdad es que me siento mucho mejor desarrollador de videojuegos después de este año porque he aprendido algo en lo que yo no estaba en mi zona de confort y la verdad es que le he metido una caña increíble. Pero me parece súper tedioso porque ahora ya no vale con que los personajes anden o corran. Es que ahora queremos que anden y corran de forma un poquito procedural, más orgánica, más no sé qué, que cada vez que des un paso, ese paso sea casi único, que la ropa se mueva de forma única, que el brazo caiga de forma el hombro y cada paso que des y la rodilla haga este tipo de movimiento con esta fuerza y tal. Entonces, todo eso está parametrizado, todo eso lleva datos por detrás. Entonces, claro, montar todo el sistema de cuántos datos queremos tener en cuenta para cada parte de la animación, para cada hueso, para cada acción que realiza el personaje, cómo entra en una acción, cómo sale. Si estás en una cornisa, el paso que das no es el mismo que das si estás en el suelo. Entonces, Claro, sí. digamos, querer simular ese movimiento humano de forma muy humana es súper complicado. Yo he de decir que odio mucho en los juegos, sobre todo en aquellos en los que las físicas son muy importantes o los disparos a través de un saliente son importantes cuando disparo y claramente habiendo espacio para que la bala atraviese o pase de ese punto, se quede en una parte física de ese murete, ¿no? Y es algo que yo entiendo que es difícil. Es decir, me enfado y luego pienso, pues esto, trabajar todas las físicas de este escenario tan grande, con esta guerra, con 50 personas jugando online, Claro. Es una locura y es una maravilla, ¿no?, que se pueda lograr. Sí, y al final también el límite también lo ponemos a nivel de rendimiento, ¿no?, del juego, porque a veces el límite la barrera no es técnica, se puede hacer bien y se puede, ¿no? Puedes renderizarlo perfectamente. Pues si el juego va más lento te vas a quejar igualmente, ¿no, Xavi? Exacto, es decir, si pierdo nunca seré yo el culpable de perder, será el juego. Ya lo sé, es la Biblia del gamer, ¿no? Nunca somos los culpables de nuestra mala partida. En fin. ¿Qué tenemos por aquí? Si os interesa un poquillo ese tema de quién pierde y quién gana, hay videojuegos online que en esas situaciones que tienes que elegir una política de quién gana. El que tiene lag, el que le va bien la conexión, el que colisiona con un píxel invisible. Y en muchos videojuegos hay políticas concretas, de decir, no, mira, si dos están disparando y tú ves que le ha alcanzado, el otro jugador, aunque piense que lo ha esquivado, le va a alcanzar. Ese tipo de políticas que para el otro pueden ser súper fastidiosas, pero para el otro jugador... Entonces, las empresas juegan mucho con ¿cómo se dice?, el bienestar del jugador, ¿no? El feeling bueno que le da. Si prefieren invertir a que una persona se salve porque es mejor o porque ese disparo sí que llegue porque piensas que es mejor para el negocio. Entonces, cada juego tiene una política sobre eso. Sí, eso está muy bien. Estamos llegando a los últimos minutos del programa, pero como nos quedan algunas preguntas, si te parece bien, Adrián, no sé si habrás merendado, si no, pues luego te enviamos de alguna manera un bocata o algo. Seguramente pasaremos un poquito de la hora por las preguntas que nos quedan. Yo te pido disculpas por ello, porque hemos hablado de una hora, pero vamos, que son 5 minutos, pues no pasará nada. He de decir que el videojuego donde mejor me lo he pasado, y te lo tengo que confesar como usuario, pues, obviamente tú tienes la maestría en lo tuyo y yo en esos campos tengo ninguna, pero en The Division, la primera entrega, nos metimos fuera del mapa jugable, en zonas que aún no estaban ni en DLC, sino que estaban en esa primera capa que ni siquiera te tendrías que estar acercando a esa zona, y nos metimos por el esqueleto del juego, o sea, saltamos fuera, estuvimos online con un compañero explorando cosas que no deberíamos estar explorando, zonas que no estaban terminadas, exacto, cajas que se podían abrir pero todavía no había loot, y llegamos a un punto en el que ya no había nada, los árboles eran planos, se giraban cuando nos movíamos y nos caímos a un principio, pero ya no había suelo, ¿no? Era infinito. Claro. Pero para mí,
dentro de lo que es la experiencia jugable y en un multi, es la mejor experiencia que he tenido nunca saltándome las reglas. Es decir, me fui por el esqueleto del juego y dije, qué difícil es crear este mundo, un sandbox, ¿no? Y que todo funcione y que no estemos nosotros aquí tocando las narices metiéndonos donde no toca, ¿no? En fin. Sí, liberar un juego es como, ¿qué te voy a decir? Es como soltar un radiocassette en medio de un descampado con hormigas. Se van a meter por todos lados, por todos Nosotros seguimos espeleología del videojuego. Sí, no, si tenéis alguna vez oportunidad o encontréis el hack de lo que sea, mirad siempre debajo de los escenarios. Ahí la gente suele guardar de basura. Claro, exacto, porque no se ve. Sí, total. Qué bueno. Pues vale. Nosotros tenemos más preguntitas del presente o vamos al futuro. Yo creo que podemos ir al futuro. Sí. Vamos al futuro. Pues venga, esto ha sido un poco como Regreso al futuro. Siempre hablamos de alguna película de estas de los 80. La semana pasada hablábamos en la entrevista pasada de Steven Spielberg. Hoy toca pues CMX, que es el director de Regreso al futuro, que está también de la mano de Steven Spielberg. Pues vamos al futuro. ¿Cómo vemos el futuro de Adrián Egea y del sector de la programación y de los videojuegos que van de la mano? Hemos hablado Adrián nos ha explicado que has estado involucrado en distintos videojuegos y también haciendo un motor gráfico por tu cuenta, pero ¿te ves continuando desarrollando videojuegos? ¿De qué tipo? ¿O te ves también o te gustaría ser partícipe del desarrollo de algún nuevo motor gráfico de videojuegos? Pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que sí que me veo dentro de la industria de los videojuegos. Me costó bastante entrar. De hecho, de las primeras experiencias en videojuegos que tuve, prácticamente casi me salgo. Porque hay algunas experiencias por ahí que son... Bueno, en software también te puede pasar, en cualquier sector. Sí. Claro. Pero sí que es verdad que al haber tanta competencia y ser tan duro y ser tan pasional y te cuesta tantos años entrar que luego entras y como te encuentres en una cosa que no sea muy de tu agrado o tú vayas con toda tu buena intención y llegues a un sitio que a lo mejor es muy cutre en sus formas de hacer, de producir, en su técnica, lo que sea, y al final te dices, joder, pues a veces se te quita un poco la gana si te encuentras una experiencia un poco desagradable. Pero sí que es verdad que seguir dándole oportunidades y al final sí he conseguido llegar a sitios en los que todo es mucho más profesional y más, bueno, normal hablando de profesionalidad. Y yo sí me veo en la industria de los videojuegos, porque ahora ya me siento bastante cómodo. Pero bueno, en cuanto a hacer videojuegos o a hacer un engine, pues ya no lo sé, la verdad. No sabría decirte. Porque es que lo que sí creo, bueno, depende. Si la industria española sigue la tendencia que tiene ahora, que es de que empresas locales pues se sigan consolidando y a la vez que llegan empresas y firmas muy, muy grandes y muy fuertes de fuera y ponen como aquí en Barcelona. De hecho, veía la presentación del libro blanco hace poco, que es un libro donde es un informe que hace una asociación de videojuegos donde se explica cómo están los números de la industria. Y se decía que el 51% de empresas están en Barcelona. O Barcelona y Madrid solo. O Barcelona y el resto en Madrid, ¿no? El 51% en Barcelona y el resto en Madrid, Cataluña, ¿no? Y pues claro, si la industria local sigue bien, pues yo intentaré seguir por aquí también. Pero sí que es verdad que yo tengo la puerta siempre abierta también al mercado internacional. Sí que hice muchas entrevistas anteriormente, tanto para empresas locales como extranjeras. O sea que teniendo esa cantidad y esa calidad de oportunidades, yo creo que puedo seguir en el mercado tranquilamente. Y ya no sé, depende de si lo que me apetece más videojuegos o hacer más tecnología, digamos, pues ya depende de las ofertas que me vayan llegando. Claro. O de las ofertas que vea yo que puedo atacar y sean receptivos o lo que sea. Nosotros te auguramos un futuro magnífico y además, aparte de que eres talentoso, de que eres valiente, porque tus palabras son de persona valiente, sí. Las oportunidades no te van a faltar y esperemos que sean las más propicias para ti. Y sobre todo lo importante es cuando alguien tiene talento, el poder elegir, ¿no? Poder elegir cuál es el siguiente paso a dar en su carrera. Lo que sí que nos has transmitido es que ahora estás bien, es decir, que ahora estás en un punto dulce, ¿no? Y que obviamente todo lo que vaya viniendo pues será al ritmo que corresponda. Sí, esto es muy bueno, la verdad. Sí, ahora mismo estoy muy a gusto, estoy cómodo, estoy aprendiendo mucho. Por suerte, por desgracia, por la situación que tenemos, me ha tocado trabajar en remoto.
Pude ir unos pocos días a la oficina, pero fueron días. Y la verdad es que no sé si está mal que lo diga, pero estoy disfrutando bastante el remoto. Me está dando otra perspectiva de las cosas y me está permitiendo tener otros tiempos libres. Sí, cambia la vida, ¿eh? Sí, es extraño sentirse bien por esto, pero sí que tenemos ganas también ya de volver de Sí. hacer uso de hacer uso de la oficina, que está ahí Sí. muerto de la risa un poco. O hacer una combinación de ambas. Yo creo que hemos llegado a un Sí, punto en el que se pueden sí. combinar ambas. Yo Exacto. tengo miedo de trabajar en remoto, muchas veces lo hago, sobre todo para tema de podcasting, pero tengo miedo en el trabajo, digamos, potente, el de 8 horas, porque tengo una Play 5 en la habitación y es un problema con el que no me quiero enfrentar. De hecho, si no lo utilizas, se estropea, me han dicho. Tienes Exacto, que tienes que regularmente. darlo. Sí, esto. Es como todo. Sí, correcto. Como la moto, ¿no? Si no la arrancas de vez en cuando, sí. Correcto. Bueno, y ahora vamos al escenario que tienes tiempo. Es decir, me explicaste que hiciste este engine y ahora ya lo has dejado. Sí. Bueno, has parado. No Sí. tienes proyectos personales o como mínimo ahora mismo un escenario no de que vas a hacer algún proyecto personal en concreto. Imagínate que tienes tiempo y las ganas, que esto es otra cosa. Y me gustaría también conocer qué tecnología te gustaría aprender, ya que sea dentro de los videojuegos o fuera. Y también si nos pudieras explicar qué tipo de videojuego también te gustaría desarrollar que no hayas tocado o que quisieras profundizar. A mí me ha encantado que hablaras del VR, que creo que han dado un salto en poco tiempo con la entrada de las Oculus Quest, que claro, antes te querías comprar unos VR y como no soltaras 800 euros tirando a las más baratujas, o unas de juguete, las de Play, VR nada. Y ahora que están a un precio tan asequible, VR y mercado global ya van un poquito de la mano, eso está muy bien. Sí, yo de hecho estoy en algún grupo de desarrolladores y la gente que desarrolla VR lo flipa cada mes y medio. Siempre hay algo, siempre están a tope y últimamente se nota que el tema de VR está creciendo mucho. Está creciendo mucho y está mejorando mucho. La tecnología que hay por detrás, las herramientas que hay para trabajar con ellos y tal. Sí. Pero a mí lo que me gustaría, la verdad, yo soy un poco nostálgico en eso y yo creo que si desarrollase un videojuego ahora, si tuviese tiempo, etcétera, sería en 2D. Sería un juego 2D, pixel art. Es un poco lo que siempre he llevado en mente, incluso mientras desarrollaba el engine, que también es importante cuando desarrollas un engine, es mejor tener un tipo de juego en mente, sí. Porque si no el scope del engine se te puede ir de las manos. Puedes decir, venga, pues le meto features, todo, 2D, 3D, VR, lo que sea. Claro, yo siempre tenía en mente mi jueguito en 2D y yo decía, y si algún día acabo el engine, pues lo mismo, con este engine hago el juego, ¿no? Y la verdad es que si nos ponemos en la situación hipotética de que tengo tiempo de sobra y no me falta ningún recurso para vivir ni nada, la verdad es que seguiría por ahí. Y ahora entre nosotros, ¿qué género? ¿Que harías un Metroidvania? ¿Harías un tipo de RPG? ¿Aquellos de cartas de bola de dragón antiguos que eran con cartas tipo RPG por turno, súper chulos? ¿A qué te lanzarías? Pues la verdad que me gustaría mucho, sobre todo la idea que siempre tenía rondando por la cabeza, o el estilo que me gusta, que sé que me gusta rondando por la cabeza, pues no es ninguno de esos. Sería algo más tipo, es que es complicado, exploración, mundo abierto, exploración. Sobre todo enfocado en la exploración, en descubrir la historia que hay detrás de ese mundo, un poco. Ni siquiera tanto centrado en enemigos, ni en combates, ni simplemente pues eso, un poco... ¿Survival? Me gustan los juegos de exploración. Incluso no tanto survival, simplemente que a través del mundo y de los elementos del mundo y de las historias que te cuenta el entorno, pues tú vayas descubriendo pues una historia. Eso siempre me ha atraído bastante, pero nunca lo he puesto en práctica, obviamente. Aún sigo desarrollándome profesionalmente. Pues ya sabéis, chicos, amigos y amigas de Discovering Tech Stories, podéis seguir conectados, stay tuned, para saber cuál será ese juego de Adrián Egea de cara al futuro. Y si nos lo trae aquí, nos lo explica, nos lo cuenta, pues nos encantará, ¿no?, que nos explique esto y lo que él quiera, porque esta va a ser, a partir de ahora, su casa. Estamos ya así en la recta final del programa, hacemos la hora, nada, en unos segundos, y siempre es chulo cuando hay un entrevistado que es cómplice, ¿no, Marcel? Y vamos teniendo estas preguntas y dices, se está acabando el programa y echaríamos media horita más, pero es lo que tiene. Sí. ¿Qué nos queda ¿nos queda alguna cosita del futuro o vamos a la pregunta del anterior, como quien controla el guión? Es Marcel, él es el jefe de guión. Ya un buen futuro para Adrián, creo que ha sido muy
muy intenso y además muy sincero y ha visto con la visión clara. Creo que sí, que podemos pasar ya a la pregunta que nos hizo Pedro en la otra entrevista. Bueno, que además fue una cosa un poquito improvisada, es decir, vamos a hacer que los entrevistados se pregunten entre sí, porque vienen de mundos parecidos. Pedro nos dijo, nos has comentado al principio, fuera de cámara, qué bonito esto de fuera de cámara, que habías visto un poco cómo nos explicaba Pedro Pablo Aparicio, pues sus cosas, ¿no? Sus detalles. Y él nos dijo que uno de los sectores que le hubiese gustado tocar o que le gustaría hacer alguna cosa es el de los videojuegos, precisamente, y ha sido muy bonito encadenar una entrevista con la otra, ¿no? Marcel lo comentábamos que venía muy a pie. ¿Tienes la pregunta, Marcel, a mano de...? Sí. Además, fue puñetera, ¿eh? Es que sí, es interesante. Sí, recordad que con Pedro hablamos de situaciones extrañas, ¿no? Que pasaron en el trabajo y él nos dijo, yo quiero preguntar eso al siguiente, ¿no? Al siguiente invitado. Entonces te disparo la pregunta. ¿Cuál es la situación rara que has vivido en tu trabajo? Él matizó que puede ser o negativa o rara, es decir, que sea algo que te hiciera alucinar y luego, para que no enfocarlo en negativo en todo caso raro. Yo me acuerdo, Marcela, que explicaste tú, ¿no? De los barcos moviéndose y pensabas que se movía el mundo, ¿no? Por la perspectiva, un poco los videojuegos son eso, de que a veces juegas a la VR, te quitas el casco y vas perdidísimo. Bueno, pues yo creo que de las peores experiencias que he tenido... A ver, es que se ve claro si miras mi LinkedIn porque no hay muchos puestos de trabajo en los que he estado y hay uno que es el malo, o sea que haces cuentas y te sale. En los que sí, en una empresa en la que no estuve nada contento y sobre todo me fijaba en los ¿cómo se dice? En las piruetas y en los patrones oscuros y en las piruetas oscuras que hacían para obtener financiación a costa de otras personas, a costa de otros negocios, a base de parasitarlos y hacer... triquiñuelas, ¿no? Sí, triquiñuelas, que sería me encanta esta palabra, por cierto. Voy a decir de nuevo, triquiñuelas. Ingeniería, que no digo que sea generalizado, fue aquel caso y yo me quedé un poco traumatizado con las cosas que vi. Pero vi una ingeniería fiscal muy oscura y aquello dije, hostia, y combinado con otro tipo de experiencias me dieron ganas de salirme de la industria, la verdad, porque dije, esto es un poco... Pero bueno, obviamente eso era un caso aparte. Pero sí, vi algunas cosas que dije, joder. Yo tengo la sensación de que con la experiencia que tú has tenido, a pesar de que hayan habido cosas no tan buenas, en general es positiva y que la has ido encauzando hacia que, bueno, sentirte tú contento, satisfecho, ¿no? Con todo lo que has ido haciendo y todo lo que has ido... Porque incluso lo malo nos ayuda a aprender, incluso a saber lo que no queremos. Sí, por supuesto. Yo de aquello aprendí muchísimo. Incluso si me hubiese pasado en otra empresa que no fuese de videojuegos, lo valoraría igual, porque son... De hecho, trabajando, aunque fuesen videojuegos, de las cosas de las que más he aprendido dentro de una empresa no es a programar, ni a programar mejor, es a desenvolverme, a comunicarme. La comunicación, yo soy un obseso de la buena comunicación, correcto, por ejemplo. Sí. Y bueno, sí que vi prácticas mejores y peores, pero de aquello también aprendí muchas lecciones. Sí. Interesante. Pues eso me pasa por estar demasiado cerca de los jefes, porque en aquella época yo estaba demasiado cerca de la cúpula y, claro. Y yo era un junior, esas cosas me pillaban de novato. Pues Adrián, ya sabes lo que toca cuando tienes o recibes la pregunta de un invitado. Correcto. Te toca dejar, pues eso, tu testigo al siguiente invitado, sea quien sea. No sabemos todavía, tenemos esa lista de opciones. Le podemos avanzar que sea del sector tech, esto es una primicia. Esto no lo sabe nadie. Pero aún no podemos avanzar de quién será. Bueno, a ver, yo voy a ser un poco más bueno que Pablo. Sí, yo creo que sí la tengo clara. Tú estando en la industria tecnológica que estés, que asumo que es algo relacionado pues eso, con la tecnología, la programación, productos tecnológicos, si tuvieses que moverte a otro sector, por ejemplo, yo de videojuegos, yo tengo claro que si me tuviese que mover a software clásico, no me dolería, o no me dolería tanto. Pues otra persona se quiere poder mover, no sé, a donde sea, a Machine Learning o automatización de vehículos, o yo qué sé. Si, estando donde esté, ¿a dónde se querría mover? Que sea linkable, que sea un mundo relacionado, sí. ¿No? Bien. O a donde le genere inquietud moverse. Exacto. Igual que Pablo decía que le interesarían videojuegos, pues otra persona, pues
Desde ver, aquí Sí, muy interesante. le mandamos un saludo a Pedro Pablo, que no sé si se nos estará viendo o no, pero que fantástico. Y nosotros, no sé si los compañeros se van a querer incorporar esta vez al programa, si están por aquí, si no, no os preocupéis, que tenemos a los supervisores, a la gente de Upground, que son los que hacen posible Discovering Tech Stories, programa número 3, que en realidad es programa número 4, porque hicimos un piloto, que, en fin, ya, otro día te lo explico, Adrián, que tengamos más tiempo. No, le estoy echando un ojo. Exacto, y sobre todo deciros a los que nos escucháis y nos veis, tanto monta tanto, que este es un programa que tiene la versión entrevista. Hoy tenemos a Adrián Egea, que es programador de videojuegos, bueno, desarrollador, porque has pasado un poquito por varias facetas, y que también tenemos programas normales, bueno, lo de normales es decir, con secciones, con opiniones, con debates y demás. Así que es un poco la combinación. Tenemos a Marcel, que es el supervisor de guión, el que un poquito pues marca lo que es la línea editorial de esas entrevistas o a nivel de temática, pero también tenemos a Jordi, tenemos a Eduard, que son parte del equipo que también pues confeccionan todos estos guiones, todas estas historias, y además también hacen un trabajo maravilloso contactando con talento, como tenemos hoy aquí, pues eso, materializado, ¿no? Personalizado en Adrián Egea. Llegamos al final del programa. Marcel, yo no sé si tú quieres hacer algún tipo de... No, final, detalle, sí, alguna cosita. la verdad es que ya es la hora y me ha pasado volando. Sí, no sé si Adrián también te ha pasado lo mismo. Sí, rapidísimo. A mí que de estas cosas me encanta hablar, sea tema laboral, técnico o lo que sea. No sé qué. Exacto. Me lo ha pasado muy bien también hoy, como fue con Pedro. La verdad es que como cogemos el ritmo rápido y todo lo que se habla, bueno, desde mi punto de vista es muy interesante, y además conocer a gente así, sus vivencias, su forma de ver la vida, porque al final creo que cada cual tiene una pequeña ventanita, ¿no? Que ve el mundo de una forma distinta, y está bien compartir lo que vemos, ¿no? Y estos bagajes en el sector tech. Y también te quería decir ya muchas gracias, Adrián, por venir aquí, desnudarte profesionalmente un poco. Pobrecillo. Oye. Mes 18 aquí arriba. No. Hombre, que todo por la audiencia al final, ¿no, Marcel? Claro, no, pero está bien porque... El clickbait al final, que sí. Pero es verdad, porque al final, bueno, son preguntas que a veces rascan un poco más personal y sí, totalmente. se agradece mucho. Y... A mí me gusta mucho hablar de estas cosas. También os lo agradezco a vosotros haberme invitado, porque yo hago algo muy similar en Twitter, por ejemplo, hablo de mis experiencias, a veces son cosas buenas, a veces son cosas malas, pero yo creo que a la gente esto le sirve mucho, porque sí que yo noto un poco de desconexión entre los estudiantes y la industria a donde quieren ir. Y esto vale muchísimo. A mí me hubiera gustado mucho tener podcasts así, o gente hablando en Twitter así o en YouTube. Y yo creo que habrá mucha gente que os lo agradecerá, seguro. A mí hay mucha gente por Twitter que me comenta, oye, muchas gracias por contar esto, porque en la vida me habría imaginado que... Nosotros intentamos ser un escaparate para esas voces, esos talentos, esas personas, porque al final la gente piensa un poco en los programadores y son como los trabajadores en la sombra, ¿no? Los sin nombre a veces. Y yo creo que no tiene que ser así, que esto ya es una leyenda pues que no tiene ningún fundamento, y que nosotros traemos este escaparate, traemos esa posibilidad de que la gente pues se exprese de su opinión y sobre todo pues tenga visibilidad, y eso es lo que hacemos nosotros. Y también pedimos la paciencia o la comprensión de nuestra audiencia, porque estamos en rodaje, llevamos, ya os digo, 3 programas oficiales más el piloto, y oye, pues estamos llegando, yo creo que estamos llegando a una excelencia bastante chula. Sí, y además, Xavi, con estos candidatos, bueno, con estos entrevistados que vienen, es que es fantástico, no se hace muy fácil. Pues yo me despido, si os parece bien. Hemos tenido aquí a Adrián Egea, pero voy a dejar que Marcel, que es un poquito el que ha cocinado todo este, porque yo soy el host, pero hay que dar, pues eso, los méritos a quien los merece, y Marcel ha hecho un trabajo maravilloso de eso, de reajuste, de trabajo, el tema de la línea editorial, y te dejo que te despidas de Adrián. Adrián, un placer, estamos en contacto. Cuando tenga ideas de videojuegos yo te las paso, y si ganamos dinerito ya pactaremos el porcentaje de beneficio. Un abrazo, y te dejo con Marcel, que despedirá pues la entrevista. Sí, yo nada, muy rápido, porque ya creo que lo hemos hablado. Es un placer que hayas venido, yo también estar aquí. He aprendido mucho de tu experiencia y me ha gustado mucho oírla. Y nada, un poco cosa más, despedirte, quedamos en contacto y vamos, nos vamos actualizando. No sé si quieres unas últimas palabras, y para mí muchas gracias. Nada, gracias a ti. Nada, simplemente agradeceros el haberme invitado. Sí que, como decís, habéis empezado hace poco, pero sinceramente si continuáis con el nivel que tenéis de locución y de narración y de guión y de puesta en escena, la verdad es que vais a tener un podcast muy, muy potente.
y a ver si yo seguiré desde luego suscrito y atento a todo lo que traigáis, porque yo creo que este podcast tiene pinta de que va a ir muy bien y muy hacia arriba. Así que muchas gracias por invitarme y haber estado aquí de los primeros. Que voy a A ti decir por con venir. estas palabras. Sí. Pues a la gente que está escuchándonos y viéndonos aquí ahora en imagen, los que estáis en imagen estáis viendo a Adrián y a Marcel, pero yo estoy por aquí y ahora me he vuelto la voz de Discovering Tech Stories y os emplazo a de aquí una semanita ya con el programa número 4, pues el programa con secciones, pero que si nos surge una entrevista, pues ya lo anunciaremos, ya os iremos informando, pero en principio iremos intercalando programa normal, entre comillas, y entrevista. Esta ha sido maravillosa, con un crack como Adrián Egea, al cual os invitamos a seguir en su Twitch, como nos ha dicho. El Twitch, ¿nos lo quieres decir por si es el mismo que nos has puesto en arroba, bueno, Adrián? Twitch en concreto no tengo, pero sí tengo Twitter. Y ahí en Twitter sí que tenéis el enlace a mi canal de YouTube, que tengo poquita cosa, pero bueno, también igual, hablando de desarrollo ahí. Pues os invitamos a que todos pasáis por ahí, que también paséis por Upground, que es quien hace posible Discovering Tech Stories, que es ese escaparate para los perfiles tequi. Se despide Xavi Capa, han estado con nosotros Marcel Gozalvo, un abrazo y hasta la semana que viene. Gracias por todo. Y Adrián Egea, que esperamos verte pronto también por aquí, cuando quieras venir y explicarnos cositas, esta es tu casa, como ya sabéis. Y han estado también, hemos de decirlo, Jordi Vall, que no sé si estás por ahí conectado, Jordi, no sé si te decimos hola y adiós rápidamente o si no, pues da igual. Nos vemos también la semana de con Jordi Vall y con Eduardo Xiva. Sí, Jordi, hombre. Bien. Jordi del equipo de Upground, ¿Qué te pareció la entrevista? Acabamos muy rápido, pero ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Me encanta ver que o sea, me gusta porque son dos perfiles muy distintos, que es lo que buscábamos en Discovering Tech Stories, ¿no? Un perfil mucho más, bueno, Pedro Pablo, mucho más management, CTO, con mucha experiencia desde hace mucho tiempo, y luego Adrián, que ha venido a tocar el detalle, que me ha gustado mucho desde lo que hay dentro de la vida del developer, ¿no? Mucho más concreto. Así que yo creo que han sido dos entrevistazas para empezar esto que bueno, que como dice Adrián, pinta súper bien. Sí. Pues chicos, yo ya me estaba despidiendo, así que lo propio. La semana que viene, más Discovering Tech Stories de la mano de Upground. Eduardo Teixidó, que apareces aquí. ¡Hola! Había activado la cámara, pero no sé por qué no funcionaba y de golpe he visto que se dio la luz y digo, mira. Cosas del directo. Esto es la maravilla de estar en directo con este programa. Pues nos estamos despidiendo, pero ya te digo, impresiones de la entrevista, que así ya las tenemos en vivo. Bueno, la verdad es que increíble. He ido siguiendo todo el hilo y hostia, pues la verdad pensaba que no había tanto juego. Sabía que había mucho trabajo detrás de toda la programación de videojuegos, pero me ha llamado mucho la atención. Y yo que siempre he tenido esa parte de querer empezar a programar, pues si algún día lo hago, puede ser que empiece por los juegos, porque bueno, esto nunca va a tener fin. Pues nosotros hemos llegado al final del programa número 3, entrevista a Adrián Egea. Ha estado con toda la gestión de, sobre todo lo que es la política, voy a decir la política de privacidad, no sé por qué, tema videojuegos, con todo lo que es la línea editorial Marcel Gozalvo, en las sombras trabajando, pero siempre presentes Jordi Vall y Eduard Teixidó, también de Upground, que hacen posible este Discovering Tech Stories. Y ya sé que soy pesado y me repito, pero Adrián Egea, que es una muestra del maravilloso e inagotable talento que tiene este sector y obviamente el sector de los videojuegos. Nos vemos en una semanita y nada, no queda más que decir que os esperamos aquí en Discovering Tech Stories en los canales de Upground. Gracias y hasta luego. Nos vemos. Hasta pronto. Muchas gracias.